Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Me da en verdad muchísimo gusto el poder encontrarnos nuevamente en este espacio, este momento, esta comunidad, esta magnífica comunidad de farmacovigilantes que se congrega el día de hoy para hablar de una temática que sin duda alguna ha venido tomando mayor relevancia, pues en estos últimos años en Latinoamérica. ¿A razón de qué? A razón de este movimiento tan natural que están teniendo los requisitos regulatorios en nuestra región. Es por ello que les doy la más cordial bienvenida a todas y todos en este momento. Muchas gracias para quienes ya nos han dejado saber, me han dejado saber de dónde se conectan, pero por ahí también veo que algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos en donde creo que todavía no nos dicen de dónde se conectan. Así es que me dará mucho gusto si nos regalan un mensaje, si me regalan un mensaje en este chat de esta sesión que estamos por iniciar para poder saber de dónde se están conectando, de qué país se conectan. Por ahí veo colegas, por supuesto, de Argentina, de México, de El Salvador, veo colegas de Costa Rica, veo colegas de Brasil también, así es que si me dejan saber, si nos dejan saber de dónde se están conectando, nos dará muchísimo, muchísimo gusto. Y permítanme empezar dando lectura a esa frase que ustedes ven ahí en pantalla. El auditar, el ser auditado, no debería ser un sinónimo de un castigo, de mala suerte o de cualquier cosa que se le parezca. ¿Por qué? Porque mi experiencia como farmacovigilante y como auditor me ha permitido encontrar que incluso el ser auditado, el recibir una auditoría, es una de las mejores oportunidades que tenemos los equipos, las organizaciones, para poder hacer una evaluación de qué tanto está funcionando nuestro proceso conforme a la expectativa que tenemos de su funcionamiento. ¿Qué tanto ese proceso, qué tanto esa actividad, qué tanto esa responsabilidad la estamos llevando a cabo conforme a lo que se espera se lleve a cabo? Y ese se espera puede estar vinculado con una legislación, un requisito legal, un requisito regulatorio, pero también con los estándares que internamente una organización define. Es por ello que les puedo decir sin lugar a dudas, iniciando esta conversa, que su servidor ha podido descubrir y entender que ser auditado, recibir una auditoría, es una de las mejores oportunidades que tenemos para identificar qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer diferente y sobre todo, qué debemos mejorar. Por ello estamos aquí, porque intentaré contarles algunos de los elementos que se vinculan a este proceso y sobre todo compartir con ustedes algunas estrategias para que este proceso en verdad sea lo que pretende ser desde un principio. Un elemento que nos permita evaluar el estado de cumplimiento de nuestras actividades y mejorar lo que así sea necesario mejorar. Y para dar inicio a este foro, me gustaría informarles, me gustaría compartir con ustedes que todo lo que aquí yo presente, todo lo que aquí yo comparta, pues es a razón de un fin 100% educativo, de un fin 100% personal. Por lo tanto, lo que yo diga, lo que yo exprese, será a razón de lo que Josué Bautista, el farmacovigilante y auditor que ustedes conocen, piensa, cree, reflexiona en las materias que así estemos conversando. Y por lo tanto, no va a representar en ningún sentido ni las opiniones, ni los puntos de vista, ni justamente los posicionamientos de la empresa en la que actualmente laboro, que varios de ustedes saben que me desempeño actualmente en Novartis como auditor de procesos de farmacovigilancia y que también colaboro con algunas otras organizaciones como puede ser y como lo es Pharmacovigilance en español. Para dar inicio a esta presentación que he preparado con mucho gusto para ustedes, hablemos de algo que mencionamos a cada rato. Hablemos de algo que en el hacer de la farmacovigilancia, pues hacemos alusión, lo traemos a las conversas para poder transmitir una situación de qué tanto estoy o no
cumpliendo con mis responsabilidades de farmacovigilancia. Hablemos del sistema de farmacovigilancia. El sistema de farmacovigilancia, según una de las referencias que más hemos utilizado y que probablemente en la mayoría de los farmacovigilantes conocemos, que es el anexo de definiciones de las buenas prácticas de farmacovigilancia, justamente de la Agencia Europea de Medicamentos, precisa que el sistema de farmacovigilancia es aquel sistema que utilizan las compañías farmacéuticas o los Marketing Authorization Holder, como también se les llama. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento, para poder hacer cumplir sus responsabilidades que tiene en materia de farmacovigilancia, de tal manera que el cumplimiento de estas responsabilidades además le permita algo muy importante: vigilar, monitorear la seguridad de los productos de los cuales ese laboratorio farmacéutico, esa compañía farmacéutica ha recibido por parte de una agencia reguladora el permiso para comercializarlos o para investigarlos según sea el caso. Pero no solo monitorearlos y vigilarlos hace referencia a un sistema de farmacovigilancia. El sistema de farmacovigilancia trasciende cuando además de que nos permita cumplir con requisitos regulatorios, cuando además de que nos permita monitorear justamente a esos medicamentos que se estén investigando o que ya se estén comercializando, ese sistema nos permite identificar cambios en el balance beneficio-riesgo de dichos medicamentos. Es decir, el sistema de farmacovigilancia se compone de diversos procesos, procedimientos, estructuras, sistemas, equipo, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos que le deben permitir cumplir a ese titular de registro sanitario con lo que le mandata la legislación en los aspectos más amplios y más profundos, pero también con la responsabilidad de ser capaz de identificar cambios en el balance beneficio-riesgo. ¿De qué? De los medicamentos de los cuales la autoridad reguladora le ha dado un permiso, ya sea de investigarlo o de comercializarlo. Ahora, bajo este contexto, bajo este entendimiento, más allá de decir que mi proceso está alineado con una legislación, con lo que pide la autoridad reguladora, que si la autoridad reguladora me pide crear y presentar reportes agregados de seguridad, que si la autoridad reguladora me pide enviar reportes individuales de seguridad, ¿cómo seríamos capaces nosotros de demostrar que efectivamente estamos cumpliendo con ese mandato de la autoridad que se debe traducir al final del día en la capacidad de que nuestro sistema identifique esos cambios en el balance beneficio-riesgo? Y esa identificación de los cambios en el balance beneficio-riesgo, como ustedes han de suponer, pues se traduce justamente en acciones que ya en otras temáticas y en otros momentos de la farmacovigilancia se discuten en lo profundo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos nosotros evaluar que estamos contando con un sistema adecuado para esos puntos que mencionábamos previamente? La mejor manera de llevar a cabo este proceso a nivel de la misma compañía es justamente llevando a cabo, poniendo en marcha un programa de auditorías. Sí, es a través de las auditorías como las organizaciones pueden de manera proactiva evaluar ese grado de cumplimiento con responsabilidades y políticas internas, pero además evaluar qué tanto estamos logrando o no cumplir con esa máxima de la farmacovigilancia. Y desde esta perspectiva, es a través de la conducción de auditorías, es a través de justamente la realización de este tipo de ejercicios que podemos tener de manera robusta y objetiva una evaluación de esta naturaleza. Pero ojo, ¿qué sería entonces una auditoría? Porque una auditoría se puede pensar que es prácticamente una revisión en donde alguien llega y me pide documentos y una vez que me pide los documentos, me pide pruebas, me pide las pruebas, se las entrego y listo. Ese alguien
por sus grandes conocimientos en el aspecto que esté evaluando, la materia que esté evaluando, me va a indicar si estoy haciendo algo correcto o estoy haciendo algo incorrecto o no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Para ello, es muy importante dar 2 pasos atrás y antes de comenzar a embebernos en los esquemas y en las temáticas vinculadas con cómo hacer una auditoría y qué está involucrado en términos de los estados o los estadios de una auditoría, valdría la pena, primero, por recordar la definición de auditoría, una definición que también nos comparten las buenas prácticas de farmacovigilancia que ha emitido la Agencia Europea de Medicamentos. Lo primero que debemos recordar cuando escuchemos la palabra auditoría es que se trata de un proceso. La auditoría es un proceso, pero además es un proceso que se debe considerar sistemático, disciplinado, independiente y además documentado. Es decir, una auditoría no es una ocurrencia de ayer para mañana, no es una ocurrencia de ayer para hoy. La auditoría, el proceso de auditorías debe vivir bajo un esquema sistematizado, ordenado, independiente. Eso es algo muy importante a considerar. La capacidad que pueda tener la auditoría de identificar elementos de mejora o de remediación estará primariamente vinculada también con esta independencia. ¿De quién? De quien lleva a cabo la auditoría. Porque si nosotros, de manera proactiva, ponemos a alguien de mi mismo equipo de farmacovigilancia a que me revise el proceso o revise el proceso del cual ese colega también está involucrado, eso no es una auditoría porque no es independiente, lo está llevando a cabo una persona, un miembro del mismo grupo del proceso del cual es responsable. Por eso las auditorías se conducen tal vez con staff de la compañía. Sí, por supuesto, staff de la compañía, pero un staff, un equipo que no depende de los procesos, que no está embebido en el día a día del hacer de los procesos. Y es a través de este esquema, cuando nosotros emanamos y recordamos que la auditoría es un proceso que es sistemático, disciplinado, independiente y documentado, que podremos entender aún más y sobre todo asimilar de mejor manera por qué una auditoría nos permite justamente evaluar qué tanto estamos haciendo las cosas conforme a lo que se espera. Ojo, esta auditoría va a tener algo que se llama los criterios de la auditoría. Estos criterios de la auditoría van a ser el punto de referencia a través del cual el equipo auditor, el auditor y su equipo o el auditor único que se haya designado para ese ejercicio, compare. Será el estándar a través del cual va a comparar tanto el desempeño como el control de las actividades por parte de quién, de quien recibe la auditoría. Con este tema, con esta definición, lo que les quiero enfatizar es que las auditorías deben ser escenarios planeados, comunicados, ordenados y, ojo, adecuadamente documentados. Pero no solo pensando en el reporte de la auditoría, sino desde los pasos previos que dan vida al ejercicio mismo de auditorías. ¿Por qué? Porque usualmente, y de hecho lo digo sin ninguna pena y con mucho orgullo, usualmente se pensaba y se piensa que las auditorías son un proceso de esta naturaleza. Un proceso en donde participan 2 equipos, el equipo auditor y el equipo auditado, donde me parece que la imagen se explica sola. Es bastante evidente, al menos para nosotros, entender este esquema y definir quién es el auditor y quién es el auditado. Pero esto no debe ser así y no debería ser así si es que en algún momento ocurre. Porque si esto está pasando, esto no es una auditoría. Eso no debería considerarse una auditoría. Eso debería considerarse una casa de brujas donde lo único que se quiere o se pretende llevar a cabo es mostrarle los errores de los cuales el auditado está llevando a cabo y, como bien se ve en esa pantalla, más allá de otorgar un beneficio, lo que se está buscando es justamente un daño que no solo es
es a nivel del auditado, sino también de la misma organización. Y es por eso que, como ya se los mencionaba, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque la auditoría son procesos sistemáticos, disciplinados, independientes y adecuadamente documentados. Ahora, tal vez nos preguntaremos, entonces, si la auditoría se vincula con este tipo de actividades que nos estás contando, que sean disciplinados, documentados, independientes, sistemáticos, ¿cómo le puedo hacer yo para entender mejor a este tipo de ejercicios de evaluación? Pues una de las mejores maneras que nosotros podemos plantear, que nosotros nos podemos poner a reflexionar, es justamente a tener la comprensión adecuada de en qué consiste ese proceso de auditoría. Y no solo enfocarlo a esa parte que usualmente conocemos, que es cuando llega el auditor, nos revisa la información y nos entrega un reporte. No, el proceso de auditoría es un proceso bastante robusto y ordenado. ¿Por qué? Porque esta actividad no inicia cuando el auditor ya está en nuestras instalaciones, no inicia cuando nosotros ya abrimos esa reunión en Zoom, en Teams, en donde ustedes quieran. Inicia con algo que se llama la preparación para la auditoría. ¿Qué significa esto de la preparación para la auditoría? Esta preparación está primordialmente vinculada con que el equipo que es responsable de conducir las auditorías y el equipo o los equipos que serán auditados tengan conocimiento de que en ese año, en ese cuarto, en ese periodo de 6 meses, se va a llevar a cabo una revisión bajo el esquema de auditorías. Es decir, se debe comunicar la auditoría adecuadamente y con la suficiente anticipación, no pensando en que la suficiente anticipación está vinculada con el objeto de darle chance al auditado de que remedie todo lo que tiene en desorden. No, pensando en que el proceso de auditoría es un proceso demandante para ambos equipos y para la misma organización. Por lo tanto, deberá existir una planeación adecuada tanto del auditor como del equipo que recibirá dicho ejercicio de auditoría. En este proceso de preparación, también es clave que se definan qué actividades se van a revisar, qué áreas estarán involucradas, qué organizaciones, qué procesos, qué documentos esperan ser revisados y, no menos importante, cómo se plantea la conducción de dicha auditoría. ¿A través de qué? A través de la definición de la agenda de la auditoría. Y esta definición de la agenda de la auditoría, ojo, si bien es cierto que está planteada primariamente por el equipo auditor, se construye a través de una comunicación entre ambos bandos. Primero que nada, para definir justamente si el alcance de la auditoría está reflejado en la agenda que se nos está compartiendo, pero también para poder establecer quiénes deberían ser los participantes en cada una de las evaluaciones o los temas a revisar, entendiendo que si se trata de una auditoría que va más allá del impacto de una organización, deberíamos asegurarnos de quién debe ser el mejor representante para hablar del proceso y, ojo, también de la disponibilidad de esa persona. Porque no significa que porque la auditoría se va a realizar en la semana del 6 de marzo, si alguien tenía vacaciones ya establecidas desde hace meses porque se va a ir a Disneylandia con sus hijos, ya no se puede ir porque va a haber una auditoría. No, se tendría que definir quién es el subject matter expert para recibir esa auditoría en ese tema, y si no lo hay, si no está, establecer quién pudiese tomar ese rol conforme, reitero, a un alcance de la auditoría y a una agenda que se defina para esa auditoría. Una vez que se tiene claridad de estos procesos, de estos momentos, es cuando podemos proceder ¿a qué? A la ejecución de la auditoría, donde en esta ejecución de la auditoría, pues prácticamente se inicia con el recibimiento del equipo auditor por parte del equipo auditado. Y aquí, básicamente, la ejecución consiste en desahogar los puntos que dice la agenda conforme a lo establecido en la agenda,
teniendo la suficiente flexibilidad, porque probablemente el equipo auditor tomó un poco más de tiempo para revisar uno de los temas en donde se había considerado solo 1 hora y resulta ser que ya llevan 1 hora y media, 2 horas revisando la información, porque hubo un tema que les llamó más la atención y siguen profundizando en eso. Sí, por supuesto que eso se debe considerar, pero también se debe considerar que el equipo auditor no puede o no debería sacarse temas nuevos que no son parte de la agenda solo porque en ese momento así lo consideró conveniente el auditor. No, esto no funciona así, porque como ya lo mencionamos, se trata de procesos sistematizados, organizados, que deben cumplir con esta estructura, justamente para que quien va a recibir esa revisión esté preparado no para remediar las cosas antes de la auditoría, sino para poder sustentar y mostrar la evidencia de lo que se hace o de lo que no se hace en esa materia. Ojo, es también en este proceso de ejecución de la auditoría donde se desahogan las entrevistas con los diferentes participantes, donde además, dependiendo la técnica de auditoría, el proceso de auditoría que se tenga en la compañía, lo más conveniente es que día tras día, sobre todo cuando se trata de auditorías mayores a un día de extensión, día tras día de la auditoría, se tenga un espacio por las mañanas o al final del día de conversar entre el auditado y el auditor de cuáles son los que el auditor presume como los potenciales hallazgos, observaciones o como los potenciales puntos de mejora. ¿Para qué? Para que el auditado tenga la oportunidad de replantear los documentos que dio, de entregar información complementaria para poder subsanar ese punto, si es que a lo mejor al momento de la pregunta, de la entrevista, de proveer la información, no quedó claro el requisito, el requerimiento, y entonces sea posible sustentar lo que se pueda sustentar, complementar lo que se pueda complementar. Y justamente lo que no se puede complementar porque no se tiene, porque no se hace, porque nunca se ha hecho, es un punto que debe quedar claramente, más que acordado, enterado ambos equipos, entendiendo que eso será parte de lo que sucederá justamente cuando posterior a la auditoría, es decir, lo que se vincula con la generación de un reporte de auditoría. Usualmente el reporte de auditoría no es algo que se entrega el último día de la auditoría porque generalmente todavía en el último día el equipo auditado está entregando documentos al equipo auditor y por supuesto se puede tener una sesión de cierre para darle una idea al equipo auditado de por dónde estarían quedando las observaciones o las recomendaciones o los puntos a resaltar, pero probablemente haya todavía información que el equipo auditor necesite revisar o que necesite reflexionar un poco más para hacer este proceso de asimilación y análisis de los datos generados. Y es ahí cuando posterior a la ejecución de la auditoría incluso se pueden tener otro tipo de entrevistas de seguimiento y es ahí cuando se genera el famoso reporte de auditoría. Pero hasta ahí no acaba la auditoría. Como auditados, debemos nosotros asimilar que la auditoría no va a acabar cuando recibimos el reporte de auditoría. De hecho, yo les podría decir que cuando recibimos el reporte de auditoría, pareciera que vamos, de hecho, prácticamente a la mitad, porque una vez que nos llega el reporte, vamos a tener usualmente un tiempo definido por la organización, por el proceso, para dar respuesta a esas observaciones. Y esa respuesta usualmente consiste en llevar a cabo el análisis de causa raíz de esas deficiencias que se observaron y el planteamiento de los correspondientes planes de acción para remediar, prevenir, resolver, mejorar lo que así se tenga que mejorar. Y una vez que ya se comparte ese plan de acción, además, usualmente, dependiendo del tipo de hallazgos, la naturaleza de los mismos, los procedimientos de la organización, sigue otro gran proceso que es el ir entregando las evidencias de esas acciones, de esos planes de acción que yo comprometí como equipo auditado al equipo auditor. Es decir, para poder tener éxito en una auditoría, deberíamos tener este amplio entendimiento de que la auditoría no es única y exclusivamente la ejecución de la misma cuando el auditor está con nosotros.
La auditoría estará embebida, estará abrazada de cada uno de estos momentos, donde el post-auditoría, les puedo decir que puede llegar a ser uno de los más largos porque resulta ser que hay que modificar un sistema, no solo un procedimiento, y eso nos va a tomar 6 meses, 8 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que el primer punto de partida para que nosotros tengamos un proceso de auditoría exitoso es considerar que la auditoría se compone de cada uno de estos 3 importantes momentos. Y es nuestro derecho exigir como auditados que en cada uno de estos momentos ocurran las cosas que deben ocurrir o, más allá, que efectivamente haya una notificación adecuada y oportuna de que voy a ser auditado y que yo entienda qué se va a revisar, en cuántos días y qué tipo de documentación y de personajes o miembros de la organización se necesita que atienda esa auditoría. Y hasta aquí, pues pareciera que les he contado pues algo que vive en mi mente y que simplemente pues es una reflexión de cómo pasa este proceso. Pero me gustaría también compartirles unas cuantas ideas de cómo entre nosotros como organización nos podemos ayudar para cada una de estas fases. Hablando de la preparación para la auditoría, es clave que como auditados, para tener claridad de cómo va a ser este proceso de auditoría, confirmemos con el equipo auditor, nuevamente enfatizo, el alcance de la auditoría, qué se va a revisar, no solo en temas, sino también en tiempos, de qué periodo a qué periodo se va a revisar la información. ¿Tienen ustedes, tenemos nosotros antecedentes de que previamente ya hubo otra auditoría? Entonces, no sería adecuado que el proceso vigente o próximo de auditoría incluso cubra elementos que ya fueron revisados, porque ya ese proceso se generó, salvo que la auditoría se esté conduciendo a razón de que posterior se encontraron deficiencias importantes en ese proceso previo de auditoría, salvo en esos escenarios, pero eso debería estar explícito para quien va a recibir la auditoría. Deberíamos tener claridad de cuántos días va a consistir esta auditoría, cuándo vamos a empezar, qué temas se van a revisar, qué día se va a revisar X tema, tengo flexibilidad o no, porque resulta ser que el día lunes que empezamos, quien dice el tema X, Y, Z no está en la organización porque está de vacaciones, pero regresa el miércoles, ¿lo podemos cambiar? Sí lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar. ¿A qué horas vamos a empezar? ¿A qué horas está planeado terminar? Y usualmente sí, se puede extender un poco la sesión de auditoría, pero esto debe ser previo acuerdo, de mutuo acuerdo y respeto entre ambas partes. No podría ser considerado algo aceptable e incluso beneficioso para el proceso el que un proceso de auditoría se diga se va a terminar a las 4 de la tarde todos los días y todos los días estemos terminando a las 8 de la noche. Eso habla no solo de una falta de respeto hacia el auditado, sino también habla de una falta de organización del equipo auditor para no poder cubrir los temas y las formas planeadas como se fue planteado. ¿En dónde? En la agenda de auditoría. Una vez que ya estamos en el proceso de ejecución de la auditoría, aquí es clave que como auditados nuevamente, usualmente preparemos una presentación para cada tema, una presentación breve para, a pesar de ya haberle dado información previa al auditor, este auditor tenga una explicación general de viva voz, de primera voz de nosotros los involucrados, de en qué consiste ese proceso, cuáles son las tareas clave, quiénes son los involucrados, cuáles son los procedimientos que se vinculan, si sigo un procedimiento local o un procedimiento global, según sea el caso, si yo apenas estoy tomando el rol, pero previamente esto cambió, o si este proceso hasta hace 6 meses se hacía de X manera y de 6 meses a la actualidad cambió drásticamente y ahora se hace desde esta forma. ¿Para qué? Para darle esa perspectiva al auditor de que lo que revise probablemente 6 meses hacia atrás esté con el proceso actual, pero lo que revise más allá de esos 6 meses sean documentos que no vamos a poder entregar porque nuestro procedimiento cambió. Algo muy importante también en este proceso es ser diligentes con los documentos que usualmente se piden dentro del marco de la auditoría. Usualmente, ya que se está en las entrevistas, el equipo auditor solicita algunos otros documentos, algunos otros elementos de evidencia para revisar alguna temática en particular o para complementar la revisión que ya había hecho previamente en su trabajo
de preparación, porque el auditor también se prepara. Y ahí es clave tener un registro claro para ambos equipos de qué se está solicitando, cuándo se solicitó y no menos importante, cuando son documentos que no dependen de un solo departamento, tener a otro equipo que nos esté asistiendo para entregar esa información y dar seguimiento. Si resulta ser que me pidieron un documento, estoy recibiendo una auditoría de farmacovigilancia, pero me piden un documento que hace parte de la planta, ¿quién le va a dar seguimiento al equipo que está en la planta para que nos entregue el documento lo más pronto posible o nos indique si ese documento no está disponible, pero hay otro, o si simplemente no está disponible? Eso es clave para que el auditor tenga la mayor capacidad de revisar lo que debe de revisar durante los días de la auditoría y no se lleve algunos otros documentos o no se lleve una gran cantidad de documentos a revisar posteriormente, porque probablemente tampoco él va a tener el tiempo para tener todo un día de entrevistas y tratar de clarificar toda la información que previamente se le ha compartido. Y cuando sucede este proceso de post-auditoría, es clave recordar que si ya desde la ejecución de la auditoría, en el cierre de la auditoría, donde usualmente se hace una presentación preliminar de los potenciales hallazgos o de las potenciales observaciones, entender y tomar nota que no es hasta que reciba el reporte que yo debo empezar a trabajar en remediar lo que ya se me informó que yo debo estar remediando. Probablemente cambien algunas cosas, cambie algún sentido, haya algunas nuevas observaciones, pero en buena medida les puedo compartir que en la mayoría de los casos el reporte final tiene mucha trazabilidad a lo que se compartió durante el proceso de cierre de la auditoría. Es decir, debemos ya empezar a trabajar, no hay que esperar al reporte para empezar a implementar algunas acciones. Y ojo, no olvidar que una vez que yo reciba el reporte, también deberé tener alocado el suficiente tiempo para trabajar en mi respuesta a ese reporte, para trabajar en la implementación de las acciones y para trabajar en proveer a quien así deba yo de proveer de la evidencia de que esas acciones se cumplieron conforme al plan previamente acordado y aprobado en los equipos que así definió mi organización. Y hasta aquí pudiésemos decir, pues listo, vámonos, ya estamos listos para entonces conducir, recibir una auditoría con éxito. Sí, en términos del proceso, inicio, principio, intermedio y fin, probablemente ya tenemos el suficiente contexto, pero déjenme cerrar mi presentación con algo que me parece muy relevante, además, compartir con ustedes. Entender que no todas las auditorías van a ser de la misma naturaleza. Habrá auditorías que se hagan a los equipos internos, habrá auditorías que se hagan a proveedores de diferentes tipos de servicio y habrá auditorías que se hagan a otros socios de negocio, no necesariamente alguien interno ni un proveedor de servicios, sino otro socio de negocio. Cuando se trata de este amplio espectro de diferentes organizaciones a auditar, también deberíamos considerar que en el caso, de, por ejemplo, de las auditorías internas, cuando se habla de farmacovigilancia, pues por supuesto, usualmente el proceso a auditar es farmacovigilancia, pero la mayoría de nosotros que estamos aquí conectados sabemos que farmacovigilancia se vincula con información médica, calidad, asuntos regulatorios, asuntos médicos, investigación clínica, el equipo de marketing o mercadeo y el equipo de fuerza de ventas o visita médica. Es decir, si yo tengo una auditoría de farmacovigilancia, en mi preparación, en mi alcance y en mi agenda, debería validar qué otras áreas o qué otros procesos que pertenecen a otras áreas se deberán estar incluyendo para así convocar, concientizar y además, sobre todo, poner a disposición y en sensibilidad a los otros equipos de que vamos a recibir una auditoría que es de farmacovigilancia, pero que los procesos de farmacovigilancia trazan con otros procesos de la organización. Ahora, de procesos de auditoría, aquel que se vincula con proveedores, puede ser que se audite un proveedor que también hace funciones de farmacovigilancia a mi nombre, hace búsqueda de literatura, hace procesamiento de casos, me crea los reportes agregados, me crea los planes de manejo de riesgos, etcétera, etcétera. Esto también lo deberíamos considerar para entender entonces
hacia dónde va a ir el alcance de esa auditoría. Pero también hay otro tipo de proveedores que como tal no son contratados para que actúen a nombre del equipo de farmacovigilancia o tomen responsabilidades del equipo de farmacovigilancia, pero la naturaleza de sus actividades impacta en los procesos de farmacovigilancia, como puede ser un proveedor de un call center, un proveedor que participa en un programa de pacientes, un proveedor que lleva a cabo investigaciones de mercado o inclusive un proveedor que lleva medios o proyectos de medios sociales para esa compañía, para ese equipo de marketing y que por la naturaleza de las actividades son susceptibles a recibir auditorías de farmacovigilancia. Y hasta ahí diríamos, bueno, pues ya tenemos todo cubierto, pero ojo, hay una parte muy interesante, el archivo. ¿Dónde queda la información vinculada a farmacovigilancia que genera la organización? Hoy en día, en este ambiente globalizado, es más frecuente el que las compañías farmacéuticas no se queden con todo el archivo que se genera de las actividades que así realizan. Subcontratan a terceros especializados en proveeduría de archivo de documentos, tanto en físico, digital, como de muestras biológicas, etcétera, etcétera. Y estos también pudiesen ser considerados dentro del alcance de auditorías, sobre todo en este ambiente de proveedores. Por último, hablar que estos otras terceras partes puede ser otra misma compañía farmacéutica, un distribuidor o inclusive un almacén. Dependiendo la naturaleza de las responsabilidades, lo que se describe en el contrato, será la profundidad con la que se revise ese proceso de farmacovigilancia. Pero esto continúa. Y con esto estaría cerrando prácticamente mi presentación. Cuando hacemos auditorías, cuando se llevan a cabo auditorías, deberíamos también reflexionar a razón de si la vamos a llevar a cabo de la manera tradicional o de la manera moderna. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la auditoría se puede llevar en el sitio donde se llevan a cabo los procesos o se pueden llevar a cabo de manera remota. ¿Es indistinto hacerlo en sitio o remoto? No, no es indistinto. Probablemente pueda ser más económico hacerlo remoto que en sitio, probablemente, pero no es indistinto porque aquí juegan diferentes factores que debemos considerar para tener nuevamente un exitoso proceso de auditorías. Por ejemplo, entender las condiciones de salud, entender cuáles son las políticas de la compañía, cuál es el presupuesto que se tiene disponible para viajar o no o recibir esa auditoría, entender cómo la información está disponible hacia el equipo auditor de parte de quienes están recibiendo la auditoría. Si la información está disponible de manera electrónica, probablemente se pueda hacer una auditoría vía remota, pero si la información no está disponible de manera electrónica y la mayoría de los documentos o los registros que se van a revisar están en papel, no hace ningún sentido el pensar que llevar a cabo una auditoría remota nos ayudará para los fines que nosotros estamos persiguiendo. No menos importante. Deberíamos pensar también en el tipo de actividades a auditar. Si ustedes van a auditar a un proveedor que les entrega el servicio de archivo y tienen ustedes archivos en físico, sería una ociosidad pensar que una auditoría remota pudiese estar funcionando, cómo revisan las instalaciones, cómo revisan justamente cómo está organizada la información, cómo es el control de acceso al archivo, etcétera, etcétera. Pero ojo, si lo que van a auditar es, por ejemplo, a un proveedor que lleva a cabo el desarrollo de medios sociales, donde incluso esos equipos, uno está basado en este país, el otro está basado en X otro país, uno está basado en la ciudad de ese país, el otro está basado en otra región de ese mismo país, y toda la información está disponible vía electrónica, el pensar en ir a una oficina probablemente no sea lo más conveniente y considerar una vía remota también sea suficiente. Pero ojo, el planeta Tierra tiene diferentes usos horarios y pensando en la región de las Américas, probablemente digamos no estamos tan mal. Tal vez los más alejados, por ahí estaremos incluso ahora, por ejemplo, México, Argentina o México, Brasil, son aproximadamente 3 horas. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos comparando con equipos que tenemos que auditar en el otro lado del océano, España, Inglaterra, más 7 horas? Bueno, más o menos nos podemos organizar, pero ¿qué tal que tengo que auditar a alguien de la India, donde son 10.5 horas más, o alguien en China, que son 13 horas por delante, o alguien en Australia, que los que estamos de este lado, por ejemplo, en México, nos llevan 15 horas.
¿Cómo organizo esa auditoría vía remota? ¿Cómo le voy a hacer yo que estoy de este lado para adecuarme a los inicios de la mañana de ese equipo o viceversa? Ellos deberían adecuarse a que mi mañana es 8 de la mañana y a que para ellos va a ser medianoche o madrugada. Ese tipo de escenarios son los que deberíamos estar considerando. Y todo esto que les he contado, ¿por qué? Pues me parece muy importante entender y recordar que es justamente este proceso de auditoría el que nos va a permitir evaluar el grado de cumplimiento de nuestro sistema de farmacovigilancia, incluyendo si como lo he diseñado me va a permitir cumplir con lo que tengo que cumplir y si como está operando efectivamente está demostrando que cumple con lo que debe cumplir y si los controles, indicadores que tengo están funcionando para alertarme de lo que me deben alertar y yo deba tomar acciones de manera oportuna. Pero también un sistema de farmacovigilancia que se audita, esto nos proporcionará de mejores elementos, tanto para remediar y corregir lo que se tenga que corregir, pero también para mejorar lo que se tenga que mejorar. Pero más allá de esto, no olvidemos que es a través de auditorías como también podemos hacer cumplir que estamos vigilando que el principio de la farmacovigilancia esté sucediendo, que es proteger a los pacientes de los daños que causen los medicamentos. Y aprovechando la imagen de esta niña, pues a todas las mujeres que hoy se están conectando, pues no me resta también más que desearles muchas felicidades en este mes en las que las conmemoramos y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes su atención el día de hoy.